Y bienvenidos a nuestro programa Respira Libre, en esta nueva faceta de entrevistas con Respira Libre, donde estamos entrevistando, valga la redundancia, a especialistas, sobre todo tratamos de que sean especialistas venezolanos que están en todas partes del mundo, sobre esta experiencia que estamos viviendo con el COVID-19. Estamos actualmente, el día de hoy, con el doctor Jesús Dawager, médico internista e infectólogo de amplia trayectoria, venezolano, que tiene 3 años trabajando en Quito, en Ecuador, y actualmente trabaja en el hospital público que es referencia para pacientes COVID. De verdad que Jesús, muy agradecida de que hayas aceptado la invitación a estar en nuestro programa. Y bueno, primero quisiera que nos dieras tu impresión con respecto a el cambio que ha habido en tu trabajo en estos 3 años en Quito a lo que estás viviendo en este momento. Bienvenido, Jesús. Gracias, Hola. Primero agradecido por la invitación. Sí, bueno, como creo que le ha pasado a mucha gente, me ha tocado un cambio muy radical con respecto a mi trabajo. Yo soy el infectólogo de este hospital, previamente manejaba un servicio de infectología de aislamiento, o sea, el aislamiento de pacientes no es una novedad para mí, obviamente, y una unidad de VIH, donde, por cierto, al ser hospital público, manejaba incluso muchos pacientes coterráneos nuestros. Ahora, lo que ha cambiado es que al convertirse esto en un hospital exclusivamente COVID, que es la estrategia que se ha delimitado aquí en la ciudad, de manera tal de que podamos concentrar la mayoría de los casos, si es posible, en una sola casa de salud y permitir que las otras sigan trabajando para las otras patologías que igualito siguen presentándose, porque lamentablemente, con o sin pandemia, los infartos, los diabéticos y las otras patologías van a seguir presentándose. Me ha tocado hacer un cambio radical. Obviamente antes tenía un servicio de aislamiento y una unidad de VIH, tenía funciones más que todo asistenciales, pero también administrativas por mi cargo. Actualmente me he tocado desligarme de ambos servicios y el hospital se ha convertido en un hospital de COVID. Actualmente, más que solo en casos muy puntuales, atiendo directamente a los pacientes, ya que me han puesto una función más de coordinación, precisamente en la elaboración de protocolos, de tratamiento, de aislamiento, de manejo de casos, incluso de manejo de compañeros de trabajo que hayan, decirlo de alguna manera, caído en acción, que afortunadamente han sido muy pocos acá. Y obviamente me ha tocado un cambio muy drástico porque implica ahora incluso estar en una disponibilidad de 24 horas al día, a los 7 días de la semana, así no esté en el hospital, porque las situaciones son increíblemente cambiantes con esta pandemia. Sí. ¿Qué cantidad de casos llevan hasta este momento dentro del hospital que te haya tocado manejar? ¿Tienes una cifra aproximada? Sí, sí y no. O sea, nosotros recibimos básicamente los casos más complicados, los que ameritan hospitalización. Tenemos actualmente hábiles 40 camas de atención primaria, de atención inmediata en la emergencia, más unas 50 y tantos camas, 67 camas a nivel de los pisos, que no las hemos podido habilitar todas, precisamente ahorita por la necesidad de personal médico, ya que obviamente, aunque quizás nos toque pasar como ha vivido la situación en España o Italia, entenderás que se necesita cierto tipo de profesionales de la salud, o sea, no puede ser cualquier médico normalmente. O sea, requiere ahorita de emergenciólogos, intensivistas e internistas sobre todo. El número de casos que manejamos como hospital es un número que no se puede realizar, digamos, de una manera tan laxa, porque va como parte de la estadística regional. Para la provincia, o como dirían allá, el estado de Pichincha, que es donde circunscribe la capital, habían ya por lo menos 400 a 500 casos, muy por debajo de los detectados en la provincia de Guaya, que ha sido el foco rojo del país. Pero siguen siendo bastante, considerando que nos ha agarrado de alguna manera de imprevisto. Claro, como a todos que nos ha agarrado de imprevisto. Sin embargo, dentro de esta logística, al parecer, bueno, pudieras tener más o menos 100 camas bajo tu dirección y tu coordinación. Con respecto a lo que ha sido el implementar protocolos de protección para el personal de salud, ustedes han podido contar con para poder cumplir con todo lo que es la vestimenta, poder tratar a los pacientes. Eh, ha podido realizarse de una manera la que tú estuvieras indicando en tu protocolo. Sí,
Afortunadamente sí, hemos sido bastante racionales con el uso de los EPPs, que serían los equipos de protección personal, o los EPIs, como le dirían los españoles. Disponemos de las mascarillas adecuadas, trajes impermeables y batas desechables, que las utilizamos según la necesidad, porque algo que hay que recalcar no es en todas las circunstancias que hay que vestirse como diría la gente comúnmente en la calle de astronauta, sino en situaciones especiales que ameritan intubación o en procedimientos generadores de aerosoles. Otros tipos de cuidados del paciente ameritan quizás menor protección personal, pero hemos hasta ahora dispuesto o tenemos de ese equipo de protección personal. Lamentablemente nos estamos enfrentando a una situación que es la que está viviendo el resto del mundo, que es la escasez. Cada día nos cuesta más conseguir estos equipamientos de protección personal y nos ha tocado, digamos que ser bastante creativos, sobre todo en la parte de compras del hospital para tratar de adquirir estos equipos, ya que si ha sido difícil incluso para países del primer mundo, entenderás que para nosotros ha sido también bastante complicado. Y eso ha sido una de las cosas que han permitido que tengamos una baja tasa de personas de salud infectadas y todos han sido con síntomas bastante leves. Ahora, eso también ha, digamos que traído sus bemoles, lo que implica ser estricto y utilizar lo que es la medicina basada en la evidencia y la ciencia para determinar qué equipos debe utilizar y qué personal debe utilizarlo. Lo que incluso ha llevado a tener ciertos roces con personal de salud, porque obviamente así como hay un miedo o hay un pánico en la población en general, hay que entender lo que eso también lo tiene el personal de salud. Sí, por supuesto, y esa era una de las preguntas que te iba a hacer. De cómo es la reacción, porque hemos tenido la oportunidad de entrevistar personal médico en Francia, pues en España, eh, médicos, tenemos la oportunidad también de entrevistar médicos que están en Arabia Saudita, y la respuesta ha sido, no es igual en todos los países con respecto a la parte médica. ¿Cómo ha sido la respuesta en general a todo el personal que tú estás más o menos coordinando o indicando las medidas de protección que deben tomar? O sea, hay con respecto a lo que es el cuidado individual, con respecto a su familia, se han tenido que aislar un poco la parte humana de los médicos que están ahí contigo. ¿Podrías darnos un poco la referencia? Sí, todo esto ha sido como una curva de aprendizaje. Cuando inicialmente solo habilitamos el área de emergencia para decir caso de COVID, el resto del hospital todavía tenía el resto de los pacientes que tuvimos que evacuarlos cuando ya estábamos sobrepasándonos. Inicialmente, por decirlo de alguna manera, el personal de emergencia actuó con bastante pánico, incluso con desinformación sobre cómo prepararse para atender a estos pacientes y el equipo de protección personal. Pero ha sido una curva de aprendizaje. Actualmente podrías entrar al área de emergencia y ver cómo, con orgullo, puedes ver al personal de emergencia actúa con una profesionalidad y con una precisión casi quirúrgica al respecto a eso. Y algo parecido está pasando con los pisos. Ahorita que empezamos a habilitar áreas de piso para aspiración de casos leves a moderados, pero que no pueden ser todavía dados de alta, los primeros días fue también algo parecido, personal de salud un tanto temeroso, un tanto desorganizado, pero rápidamente han sabido como que cerrar filas y saber cerrar filas y saber cómo prepararse y actuar con raciocinio. Evidentemente esto es en líneas generales, pero sí hemos tenido casos muy puntuales. Por ejemplo, tenemos personal de enfermería que ha requerido atención psiquiátrica, sí, porque la situación es dura, porque obviamente hay personal que, por ejemplo, lo que es el personal que no está acostumbrado a ver pacientes en áreas críticas, les ha tocado ver pacientes morir. Y pues digamos que era personal de salud que no estaba acostumbrado a esto, por ejemplo, que sí lo estaría quizás una enfermera o un médico de terapia intensiva o de medicina interna. Y eso evidentemente ha afectado la psiquis del personal de salud. Tenemos personal de salud que incluso está con medicación psiquiátrica. Tenemos otro personal de salud que básicamente, aludiendo a que esto es totalmente ajeno a su área, honestamente se han, digamos que, aislado de este asunto. Sí, o sea, hemos visto todo el espectro de posibilidades de acción del carácter humano, pero orgullosamente he visto también cómo han relucido, cómo han brillado algunos por su proactividad. La presencia de médicos venezolanos que estén contigo en el hospital. Previo a la epidemia, había unos cuantos médicos venezolanos de diferentes especialidades.
Por ejemplo, la neurólogo, los cardiólogos, mi persona. En áreas quirúrgicas creo que había uno. O sea, médicos generales teníamos muy pocos. Los médicos residentes en general son personal local. Precisamente el personal venezolano ha sido quizás, por decir de alguna manera, como creo que ocurre cuando uno ya es migrante, ha sido el que se ha puesto a la orden en todo momento y nos hemos, sin titubear, puesto manos a la obra. Ahorita, con la situación actual que se está buscando personal de salud que nos ayude a cubrir ciertas áreas, han aplicado enfermeras, de personal de laboratorio y médicos también de nuestra nacionalidad, que evidentemente quizás no tenían trabajo previamente o se habían quedado sin trabajo, porque lo malo es que la epidemia nos agarró en una mala situación económica. Incluso hasta hace no mucho hubo recortes de personal en todo lo que es el personal del Estado, y eso afectó incluso personal de salud. Sí, claro, definitivamente a nivel mundial la pandemia ocurre casi que en el peor momento, boom, con una baja de petróleo, bueno, como estas cosas suelen suceder definitivamente. Con respecto a pues, la proyección, sabemos que todavía la curva no se ha aplanado en Latinoamérica, que todavía incluso no ha llegado a la cúspide y que todavía nos falta por esta pandemia. ¿Cómo visualizas tu trabajo como coordinador de la parte de infectología de este hospital en un futuro cercano a moderado? Sí, bueno, es bastante difícil de predecir. Confieso que yo incluso a principios del año, yo había, no subestimado, pero no había pensado que eh, el virus podría haberse multiplicado y diseminado de esta manera por el planeta. Obviamente ya tenemos mucho más conocimiento de la enfermedad, sabemos por qué ha ocurrido esto, los periodos asintomáticos. Esto se parece más a una influenza en una forma de contagio que a un coronavirus, manteniendo la severidad del coronavirus. Este, eh, Nuestro pronóstico es que quizás ya estemos llegando al pico por lo menos aquí en el Ecuador. Recuerda que el Ecuador fue uno de los primeros países donde llegaron casos. Aquí tenemos una situación demográfica muy particular, que fue lo que quizás empeoró la situación. Es que en España uno de los principales grupos de migrantes latinos son ecuatorianos. Cuando comenzó esta crisis, una gran cantidad de ecuatorianos españoles o ecuatorianos residenciados en España regresaron al Ecuador. Y en esto probablemente debieron haber traído el virus, porque ya en España había abundantes casos. Y eso hizo que se diseminara tan rápidamente por el país. Y quizás por eso nosotros entonces, digamos que empezamos a remontar la curva antes que los países que nos rodean. Ahora, ¿cómo se ve en el futuro cercano? Por lo menos en Guayaquil o Guayas está ya remontándose sobre el pico de la curva. Esperamos que ya está alcanzando la meseta y ya para mayo podamos incluso relajar algunas medidas en el resto del país, quizá no tanto en Guayaquil. Lo que se prevé es que, como en Pichincha se ha podido más o menos mantener cierta estabilidad con el número de casos, o sea, la provincia donde yo me encuentro actualmente, se empieza a reabrir algunas funciones dentro de la ciudad y la provincia. En los otros hospitales empezar a trabajar quizás con mayor normalidad, manteniendo que es el plan inicial, como el hospital de casos COVID, porque casos vamos a tener a lo largo del año. Lo cual obviamente implica ciertas movilizaciones de personal para enviar profesionales de la salud que no necesitamos a otros hospitales y recibir lo que sí vamos a necesitar, y lo que implica también organizar muy estrictamente lo que es disponer de equipo de protección personal, que a nuestro hospital nos tocaría tener más que al resto de los hospitales. Dicho esto, obviamente desde el punto de vista personal es un tanto difícil, porque obviamente confieso que extraño mi consulta de VIH, extraño mi servicio de infectología y extraño estar en las funciones regulares que tenía. Y luego de tener esta información, me parece que ahora me va a tocar ver COVID todo el año, quizás hasta al hastío, aunque los demás hospitales ya regresen, digamos, a la normalidad, entre comillas, ¿no? Sí, considerando que puede ser este año y el próximo, hasta que no Exactamente. tengamos una vacuna que realmente se pueda empezar el plan de vacunación, la situación está un poquito complicada para regresar a la normalidad. Sí, es que incluso con la cantidad de casos que ya hay en Ecuador, que va a pasar lo mismo con Brasil, el virus va a pasar a ser un virus endémico. Va a ser como la influenza H1N1 fue en su momento en Venezuela. Ya no habrán
curvas epidémicas como las de ahorita, Dios quiera, pero sí vamos a seguir teniendo casos a lo largo del año y de que sigue. Sí, indiscutiblemente. Con respecto a tu visión personal, cuando tú llegas a tu casa, pues el tipo de cuidados que tienes que tener, obviamente siendo más tu infectólogo y que siendo el que hace los protocolos, es algo bien cerrado. Pero en algunas partes del mundo hay una que es al personal de salud sobre algún trato particular con los vecinos, con las personas que pues no son tan bien recibidos, personal de salud, al llegar a lo que es su vivienda familiar. ¿Has presenciado alguna de estas, de este trato especial o afortunadamente pues has podido mantener tu regreso a casa dentro de la manera más normal? Afortunadamente, esos casos que hemos visto que han ocurrido en otros países aquí han sido muy puntuales y gracias a Dios no ha ocurrido. Yo en lo personal, cuando entro al edificio, perdona, Gisco, cuando entro al edificio no he tenido ningún inconveniente, no he tenido ningún tipo de inconveniente y casi todo el personal de salud con el que he conversado no le ha pasado esto. Sé el caso puntual de una nutricionista que le han prohibido utilizar el ascensor y que tiene que subir las escaleras del edificio y hasta se lo han pasado de forma escrita. Y sé que en Guayaquil ha pasado con alguno que otro personal, pero por suerte han sido casos muy, muy puntuales. Nada que ver con los que hemos visto en otros países, afortunadamente. Obviamente, igual yo tomo todas mis precauciones para llegar, o sea, obviamente la ropa, o sea, evito tocar casi nada, yo no me paso en el lobby del edificio nunca. El picaporte de mi puerta la vivo desinfectando constantemente y bueno, lo primero que hago es llegar a la casa es quitarme todo y bañarme. Claro, exactamente. Con respecto a cómo evidencias tú nuestra nueva normalidad post-COVID, ¿cómo nos ves tú como infectólogo en los próximos 2 años? ¿Consideras tú que podremos regresar a tener espectáculos públicos, deporte, pues comida en restaurantes? ¿Cómo como infectólogo nos ves tú? Bien, hay que dejar algo claro. Cuando pase la cuarentena, primero las cuarentenas no van a ser nunca levantadas de forma completa, o sea, todo tiene que ser por fases, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, se reiniciarían las actividades en diferentes horarios, el transporte público se va a ir reiniciando gradualmente. Los viajes internacionales yo creo que va a ser algo que en el 2020 vamos a extrañar porque va a ser bien, bien limitado. Dicho esto, cuando esto ocurra, de que ya digamos volvamos a una relativa normalidad en el planeta, ya no va a ser una normalidad como la que teníamos, ni va a ser ni eran las cosas que teníamos antes. ¿Qué quiero decir esto? Quizás si vemos las imágenes de hace unos años que nos parecen un tanto peculiares de cómo se maneja la gente en Hong Kong o el sudeste asiático, vemos que ellos suelen mantener cierta distancia social. Ya era parte de su cultura. E incluso en las épocas de invierno allá, que el frío, cuando regresa el frío, el uso de mascarilla, obviamente no las no N95, sino las mascarillas comunes, es parte ya casi de la indumentaria y antes de esta crisis, incluso vendían mascarillas que a tono con la ropa que utilizara la persona. Incluso llegué a ver fotos de mascarillas en Hong Kong que combinaban con los trajes de trabajo. Y eso va a ser una realidad que creo que va a ser ahora de ahora en adelante el mundo, porque no va a ser solo en Ecuador. Muchos países ya el virus va a ser básicamente endémico y si no es van a venir otros virus epidémicos que se van a transmitir de una forma muy semejante. Y básicamente lo que es la etiqueta de la tos, lo que es la distancia social, o sea, algo que va a ser muy difícil para nosotros los latinos, que básicamente nos gusta abrazar y besar, y el uso de mascarillas en sitios públicos muy concurridos, porque públicos abiertos no tiene mayor sentido. Va a ser va a ser quizás la norma. Crearnos una cultura como la que tienen los mismos del sudeste asiático, que en sitios altamente concurridos utilizan mascarillas, que se higienizan frecuentemente las manos, incluso en sitios públicos solían disponer de alcohol y mantenían distancia social y las relaciones personales eran bastante comedidas, por decirlo de alguna manera. Y eso creo que hace la realidad
nosotros como planeta. Sí, definitivamente el inicio también de protocolos diferentes para todas las áreas de trabajo, el uso de los baños públicos, todas las cosas pues van a tener que cambiar. Eh, ¿Cómo crees tú que se puede introducir esto de una manera eficiente en Latinoamérica como tal? A ver, tuvimos un problemita. Jesús. Me parece que las empresas Ajá. privadas y las instituciones públicas en general, para implementar medidas de bioseguridad del sitio de trabajo, tienen que consultar con los especialistas. Y esto incluye hablar infectólogos y esto ya incluso va más allá de la salud ocupacional. ¿A qué voy con esto? Que quizás en esta situación se ha visto comercializado productos o elementos de de dudosa efectividad. Por ejemplo, ahora se comercializan mascarillas especiales elaboradas con materiales nobles como cobre o plata o zinc, que sí tienen propiedades antibacterianas, pero no tienen ninguna propiedad viricida, por ejemplo. O sea, no afectaría ningún virus en realidad. O una cosa que se está poniendo muy de moda son los famosos túneles sanitizantes. El problema de los túneles sanitizantes es que el desinfectante que utilice quizás no lo use de la concentración que se requiera para matar el virus, ¿no? Lo cual es lógico porque el problema de utilizar las concentraciones quizás más necesarias podrían causar serias alergias en la piel. ¿Y qué haría? Entonces básicamente entraremos en un túnel que lo que hace es levantar vapor y permitiría convertir en aerosol el virus que esté en nuestra ropa o en nuestra piel. Nos terminaremos infectando a nosotros mismos o al que venga detrás del túnel. Entonces incluso ya la OMS sacó una alarma de que las túneles sanitarios podrían ser peor que la enfermedad. Y así como eso, pueden haber he visto muchas otras medidas, como la obligatoriedad de utilizar guantes para entrar a supermercados. Esto es totalmente ilógico porque los guantes son hechos para evitar transmitir bacterias de un paciente a otro. Son elementos para uso de un procedimiento, usted como médico lo sabe. No sirve para andar toda una mañana con los guantes puestos porque lo que sirven es para transmitir bacterias, ya no solo el virus, sino de un sitio a otro. Y esas medidas que implementan quizás de forma empírica algunos empresas privadas y centros públicos, obviamente puede ser peor que la enfermedad, puede ser más riesgoso para la salud. Entonces, para implementar protocolos de bioseguridad que tienen que ser deben ser elaborados, y yo creo que de forma personalizada, dependiendo del tipo de empresa o el tipo de negocio o el tipo de institución pública que sea la que quiera comenzar a reiniciar las labores, deben consultar con el especialista. Y en este caso seríamos nosotros los infectólogos. Definitivamente. Con respecto a eso de los túneles sanitizantes que están ahorita en boga, los de ozono, eh, teniendo muchos estudios que la parte de ozono no está específica para el COVID. ¿Cómo podrías tú opinar a ese respecto? Sí, algo que hay que aclarar, y bueno, como infectólogo, digamos que tengo un poquito de conocimiento al respecto, es que no todos los desinfectantes son iguales. Hay diferentes elementos que pueden tener actividades desinfectantes que pueden actuar sobre unos gérmenes y no sobre los otros. Por ejemplo, para un ejemplo muy típico, el vinagre, que es el ácido acético, se ha utilizado tradicionalmente para matar una bacteria que causa infecciones de los pies diabéticos. Pero otras bacterias hacen gárgaras con el ácido acético. Lo mismo aplica con los virus. Hasta ahora, afortunadamente, los virus, a diferencia de muchas bacterias, son más susceptibles de los desinfectantes, pero no de todos. O sea, sabemos que el alcohol por encima del 61% tiene acción viricida contra este virus puntualmente, es que la mayoría de los geles alcohol viene al 70%. Sabemos que el cloro básicamente erradica casi todo ser vivo, sinceramente. Y sabemos que tenemos el uso del agua y el jabón incluso normal y corriente por el efecto de arrastre. Al hacerte el lavado, sacas las bacterias de la piel más que matarla como tal, y el virus. Lo mismo sabemos que los jamones cuaternarios a ciertas concentraciones pueden matar el virus. Pero hay otras cosas sobre las cuales no tenemos efectividad. El ozono, por ejemplo, no se ha demostrado que tenga ninguna utilidad contra este virus puntualmente y contra muchos virus en realidad. Al igual que la radiación ultravioleta, que se requiere una radiación específica y bien concentrada para que también tenga acción contra el virus. Entonces, obviamente, estos túneles de cámaras de ozono, estos robots que utilizan luz ultravioleta, no tienen suficiente evidencia. Y hay que tener mucho cuidado y por eso siempre hay que basarse en lo que hay en la evidencia y consultar a los expertos.
No sé si tengo un minuto para hacer una breve anécdota. Claro que sí. Que siempre, Tenemos todavía que 5 siempre minutos. perfecto, que siempre me gusta traer a colación. Más de uno, y sobre todo ahorita con la situación actual de haber leído la historia universal, lo que es la historia de la peste negra. La peste negra ocurrió en Europa en la Edad Media, en la Edad Temprana, en la Edad Media, y básicamente arrasó con casi la mitad de la población europea en 10 años, algo así tengo entendido. La peste negra en realidad era la famosa peste bubónica, que se transmite por la pulga de la garrapata de las ratas. ¿Qué ocurrió? Que ayudó tanto a diseminar la peste en ese momento. Obviamente también tenía que ver con la falta de higiene en esa época, que no se conocían esos conceptos. Pero también había un mito, o sea, una creencia, se creía que esto era un castigo no, ni siquiera era un castigo de Dios, que era una maldición del diablo. En esa época fue que cuando comenzó lo que eran las famosas cacerías de brujas, pero además a los gatos se les asociaba con las brujas y como los enviados del diablo. Entonces en Europa se comenzó una exterminio masivo, pobrecitos, de los gatos. ¿Qué ocurrió esto? Mataron la mayor cantidad de gatos posibles, que eran precisamente los que mantenían a raya la población de ratas en el continente, y las ratas empezaron a multiplicarse. A su vez se multiplicaron las garrapatas y se expandió la peste negra. Entonces una medida que en esa época se creyó que era precisamente para combatir la epidemia, terminó empeorando la situación. Y esto es algo que tenemos que aprender como 700 años después, tenemos que aprender que nos puede repetirse. Debemos basarnos en la evidencia, no solo en rumores, no solo en lecturas de dudosa procedencia o en el pánico, sino en la evidencia y consultar expertos para que no volvamos a cometer el error de matar los gatos y diseminar las ratas y volver a tener la peste bubónica del siglo XXI. Exactamente. Esa es algo, una anécdota excelente para el cierre. Jesús, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta entrevista. Vamos a colocar las redes sociales tuyas para que puedan estar pues en contacto cualquiera de las personas que quiera pues, eh, comentar algo contigo. Me ha parecido que ha aportado mucho esta entrevista contigo. Te deseo toda la suerte en esta importante labor de coordinación del Hospital COVID que tienes en Quito. Y bueno, unas palabras tuyas para el cierre. Bueno, quiero dar quizás un par de conclusiones, que es lo que le digo incluso al personal de salud. Primero, el miedo es sano, pero hay que saberlo canalizar como todo en la vida. Leer e instruirse ayuda a combatir el miedo. La segunda cosa es que tener en claro que el mundo ya no va a ser el mismo y como lo comenté previamente, hay que adaptarnos a esta nueva realidad. La distancia social no es solo con pacientes, no es solo con médicos, no es solo entre colegas, que puede incluirse incluso a la familia, sobre todo para preservar quizás los más susceptibles como los adultos mayores. Y digamos que dos trucos que he aprendido que ayudan bastante. El primero, a creer que uno es el que esté infectado. De esta manera, al pensar que yo soy el que esté infectado, yo tomaré las precauciones para evitar contagiar a otros, incluyendo familiares de uno. Y la segunda medida es tener claro que en todo momento es casi inevitable que en cualquier momento del día sobre nuestras manos caiga el virus. Y la única manera de evitar que este virus que cae sobre nuestras manos, porque a través de la mano no se contagia, sino cuando nos lo llevamos a la cara, es desinfectarnos las manos constantemente, lo cual no podemos hacer adecuadamente con los guantes. Entonces, los tres consejos que doy es leer bastante para vencer los temores, considerar que uno puede ser el infectado y tener las precauciones del caso, y creer que en cualquier momento el virus puede caer en nuestras manos y que la única manera de evitar de enfermarnos es precisamente la desinfección continua, ya sea con gel alcohol o con jabón, de nuestras manos. Excelente. Para terminar, muchísimas gracias por esos consejos, Jesús. Encantado de verdad de haberte tenido con nosotros y bueno, las puertas de los micrófonos de Respira Libre están siempre abiertos cuando desees comunicarnos algo. Gracias por la invitación.